por favor tomar sus respectivos asientos. Vamos a iniciar la última conferencia. La clave del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar al primer punto. Bill Gates. La conferencia está denominada El rol fundamental del contador público en el combate a la corrupción, que estará a cargo de la licenciada Yelena Rodríguez, de quien vamos a leer algunas líneas del currículum. Yelena Rodríguez Trujillo, directora ejecutiva del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, licenciada en Contabilidad por la Universidad de Panamá, maestría en Administración de Negocios por la Universidad Interamericana de Panamá, exgerente de auditoría interna de la cooperativa de Price, miembro del panel de asesoría de cumplimiento de la Federación Internacional de Contadores IFAC para el periodo 2019-2022 en representación de la región latinoamericana y del Caribe, miembro adherente individual de la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC Panamá, responsable de la creación, desarrollo y actualización del Plan de Acción de País del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá ante la IFAC, así como la vinculación con organismos internacionales, directora técnica de la 9ª Cumbre de las Américas en Panamá 2020, integración, innovación, liderazgo global. Dejamos a la licenciada Rodríguez. Muy buenas tardes a todos. Muy contenta de estar en esta hermosa tierra, creo que por tercera o cuarta vez, en el último año por segunda vez. Disfruto mucho el compartir con mis hermanos salvadoreños y cada vez que vengo hay un paso mandatorio y son las pupusas. No hay manera que pueda venir de aquí y dejar de comerlas. Salvatore y yo hemos tenido, digamos, el horario más complicado del día, porque es un viernes en la tarde y qué difícil es mantener entusiasmada a la gente un viernes en la tarde, sobre todo cuando en el horario que me toca a mí es el horario del happy hour y ya ustedes deben estar pensando qué van a hacer cuando salen de aquí. Así que me dedicaré a intentar corromperlos para que a través de mi presentación se queden conmigo hasta el final y no tenga que recurrir a pagarles. En primera instancia, quiero agradecer al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, a mi colega Carlos Fernández, a los miembros de la Junta Directiva, a mi estimado amigo René Paniagua, quienes confiaron en mí y me extendieron la posibilidad y la oportunidad de venir hasta acá para compartir con ustedes este tema tan controversial, que es el rol fundamental del contador público en el combate a la corrupción. Es un tema que generalmente, sin querer, tiende a tomarse a la ligera, pero no es algo que podamos tomar a la ligera. Voy a hacer un cambio de micrófono, porque hay algo que quedó de uno de mis tiempos de la infancia, adolescencia. Aunque ustedes no lo crean, yo fui la vocalista de un grupo de rock. Así que yo solía andar de escenarios, bajaba el escenario, saltaba y todo lo demás. Entonces ya estar detrás de un podio para mí es como estar así, como apretadita y tropezada. Así que los acompañaré caminando de un extremo a otro para que también se nos haga un poquito más dinámico. Agradecer también, como lo he aprendido siempre, de mi colega
presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad, el licenciado Cornelio Porras, quien nos ha enseñado a todos que es importante siempre ponernos ante la presencia de Dios y poner los eventos en sus manos para que ponga sobre nosotros, los expositores, las mejores palabras para llegar a ustedes. O sea que en ese sentido, pues que Dios ilumine lo que sea que aquí vamos a conversar. Cambiar de mano con la zurda, necesitamos tener el poder en la izquierda. Bueno, básicamente, hablando un poco del tema, realmente, ¿cómo surge este tema? Porque no nos damos cuenta del impacto que la corrupción tiene sobre la sociedad. Creemos que es algo que impacta a unos cuantos, lo vemos pasar en otros organismos, instituciones, y pensamos que eso a nosotros no nos va a afectar. Y el error es que afecta a todo un país, afecta a todo el continente y afecta a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, yo quiero compartir con ustedes 5 objetivos que vamos a nosotros tocar en el día de hoy y que espero que al finalizar esta presentación nosotros podamos, sin ningún inconveniente, haberlos cubiertos en su cabalidad. El primer objetivo es comprender el papel que juega el contador público tanto al interno de las instituciones, en su función ya sea de contador o de auditor interno, en materia de control preventivo, como en su papel en el rol externo como auditor, en un rol de detección realmente. El segundo objetivo que tenemos es entender la razón por la que los contadores deben estar involucrados en el desarrollo de las políticas públicas para salvaguardar la estabilidad y el crecimiento económico. Si nosotros no estamos presentes en el momento en que las políticas se desarrollen, mal que bien podemos nosotros exigir que se cumplan con parámetros y estándares normativos que nosotros manejamos y controlamos muy bien. Entonces es importante que nosotros estemos presentes y entendamos por qué nosotros debemos estar involucrados en este proceso. También debemos entender por qué la profesión es una parte vital de la solución de los problemas frente a los temas de fraude y la corrupción. Si bien es cierto, nosotros somos la solución del problema, nosotros de alguna forma también somos parte del problema. Entonces tenemos que ponernos en ambos ámbitos y ver realmente desde ambas perspectivas, desde el punto donde se detecta corrupción, cuál es el papel que jugamos, y desde el punto de la solución de los problemas de corrupción, en qué instancia nosotros estamos. Además, es preciso abordar el alcance de los códigos de ética revisados y estructurados, así como conocer la existencia de la norma de incumplimiento de leyes y reglamentos no claros, impulsada por el IFAC también. Y finalmente, entender un cambio, cuál es la clave en el cambio en la mentalidad del contador profesional para que empecemos a pensar de una forma más abierta e inclusiva. Para esto, nosotros vamos a hacer un breve recorrido entre lo que son los antecedentes de la profesión contable a nivel mundial. Vamos a evaluar los marcos regulatorios y normativos de la profesión contable. Vamos a hablar de la corrupción, cómo fue en el pasado, cómo es en el presente y cómo será en el futuro, porque realmente deberíamos en nuestra mente pensar que en el futuro no debería existir, pero no podemos negarnos tampoco a pensar que no va a ocurrir. Eso sí, va a minimizar. Un poco ver también lo que es el código de ética revisado, reestructurado, ver lo que son las normas de incumplimiento de leyes y reglamentos no claros que están incorporados dentro del código de ética de IFAC, evaluar otras instancias alternas de cooperación en el combate con la corrupción y finalmente ver cuál es el nuevo rol del contador, tal cual lo dice IFAC, desde la perspectiva de desarrollar un profesional preparado para el futuro. En cuanto a los antecedentes de la profesión contable a nivel mundial, es una profesión tan antigua como la humanidad. Está abocada o fue concebida para analizar, para generar información, para interpretar datos. Y a través de la historia de las épocas,
nace, por ejemplo, con el origen de los números y los símbolos numéricos, hasta ir pasando y llegando a lo que es el trueque, que propiamente es lo que nos lleva a nosotros al comercio. Por mera curiosidad, ¿alguien sabe cómo surge, cómo nace el trueque? No importa, no tienen que saberlo realmente, porque esto solamente cuando uno se va hacia atrás en la historia antigua, uno se entera, pero para los principios de los tiempos, nosotros como seres humanos solíamos producir, o sea, para cubrir nuestras necesidades básicas, pero llega un momento donde el ser humano se da cuenta que no solamente lo que tenía daba para producir y para consumir, sino que mucho se desperdiciaba, y empieza a pensar en maneras de evitar que se desperdicie. Al momento de pensar en cómo evitar que se desperdicie, entonces empieza a intercambiar, y eso es lo que da paso al trueque, que posteriormente se convertiría en los intercambios comerciales, que al final del camino lo que nos lleva es a llevar registros y a dejar plasmado lo que son las operaciones, las transacciones. En cuanto a cómo trasciende a través de la historia de las distintas épocas, la contabilidad está desde la época de los egipcios, está desde la época de los griegos, de la época de la Mesopotamia, de los romanos, donde básicamente se dan indicios de lo que es la partida doble. Allí surge. Posteriormente, a través de la época de la Revolución Francesa, se empieza con una divulgación masiva de lo que es la contabilidad o lo que son las políticas contables, para que a partir del siglo XIX empiecen aquellas transformaciones trascendentales en la contabilidad y en la forma en la que se han venido haciendo las cosas. Ahora, en cuanto a la evolución de la profesión contable, nosotros veníamos impulsando técnicas contables básicas. Sin embargo, el transcurrir del tiempo nos ha ido llevando a tener que migrar, y no solamente ver las técnicas básicas que nunca van a desaparecer, sino a migrar hacia desarrollo de técnicas de gestión y de técnicas de control empresarial. En cuanto al rol tradicional del contador, ¿qué es la función? Tradicionalmente el rol de contador ha sido de ejecutor. Sin embargo, ahora, o a través de los últimos años, de las últimas décadas, hemos estado dejando solamente de ser ejecutores, o más bien, hemos sumado al rol que ya desempeñamos como ejecutores, los roles de asesores integrales y multidisciplinarios. Hoy por hoy tenemos que saber de todo, sobre todo en el aspecto de evolución, y marcar la llegada de la tecnología y considerarla como un eje transversal de nuestra profesión. Sin tecnología, difícilmente nosotros podríamos estar brindando a los clientes los entregables que nosotros damos hoy día como contadores a nuestros superiores, que son nuestros clientes, como auditores a nuestros clientes, que son las compañías. Difícilmente podríamos estar enviando información si nosotros no estuviésemos claros, no solamente en materia contable, sino en todas las cosas que giran en torno, y tuviésemos la tecnología para amparar todo el trabajo que nosotros realizamos. Entonces, eso nos lleva a mirar lo que es el perfil del contador. Características del perfil, pues las conocidas ya. Lo que es la capacidad analítica, eso viene desde siempre. Si no podemos analizar, muy poco podríamos nosotros llevar la profesión. La interpretación de la información, parte del proceso de análisis, y la generación de la misma. Sin embargo, se incorporan nuevos elementos, como lo son las habilidades de comunicación. Anteriormente estaba igual si nosotros podíamos comunicarnos o no. Hoy por hoy es importante ser precisos en la información que nosotros comunicamos, porque de la forma correcta o inadecuada que la comuniquemos, de esa misma forma podemos impactar decisiones a nivel gerenciales y estratégicas. Otro aspecto a nivel de características es que tenemos que tener habilidades de negociación. ¿Quién dijo que el contador tenía que negociar? A través del tiempo el contador no tenía que negociar, eso le tocaba al negociante. Ahora hasta
en eso nos hemos convertido, en negociadores, en vendedores de nuestros procesos. Realmente nos hemos convertido en un multitasking, adaptación a medios y recursos. No teníamos que adaptarnos a nada. Nosotros éramos, como se solía decir o nos solían llamar, los ratones de escritorio, y nos manteníamos allí, en el escritorio. Hoy por hoy, nosotros tenemos que salir a la calle y dar y presentar nuestra mejor cara en el pro y beneficio de la profesión, y bueno, también lo que eran los temas de cualidades interpersonales, o son los temas de cualidades interpersonales que debemos tener. Anteriormente, importaba o no importaba que el contador tuviese capacidad, por ejemplo, de trabajar bajo presión. ¿Por qué? Si nadie lo veía. Hoy por hoy, el contador tiene que poder manejar la presión. Si no puede manejar la presión, entonces coja otra carrera, porque esta nos exige a ser interdisciplinario y hacer muchas cosas a la vez. Áreas de aplicación, bueno, tradicionalmente la comercial, la financiera, los servicios, todo lo que es el aspecto de manejo administrativo, pero se le suman a esta unas que a través del tiempo fueron incorporándose, que es la industrial, que son las inversiones, que son las áreas de impuestos y tributación, que con el tiempo han ido saliendo y que definitivamente exigen también que nosotros conozcamos. No significa que tengamos que ser expertos, el contador no necesariamente tiene que ser experto, pero el contador debe poder saber dónde buscar, dónde encontrar, sobre todo cómo interpretar y cómo analizar. En cuanto a los marcos regulatorios y normativos de la profesión, las leyes que rigen la profesión en cada país, son muy propias de cada país, obviamente han nacido dentro de cada uno de los países de acuerdo a las necesidades que en su momento se han identificado. Sin embargo, a través del IFAC y del desarrollo de los planes de acción, específicamente con aquellos miembros asociados o plenos, que en este caso el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, nosotros estamos obligados a seguir planes de acción que nos dan elementos básicos, lo que ellos denominan las declaraciones de obligaciones de los miembros. Y estas declaraciones tocan 7 ejes fundamentales, que son el tema de la existencia de un programa de control de calidad para asegurar la calidad en la auditoría, está lo que son las normas de educación y las especializaciones, los exámenes técnicos que hay que pasar para poder sustentar que nosotros somos idóneos para ejercer la profesión. Está todo lo que son los ejes normativos, las normas de auditoría, están las NIF, están las NIF para pymes, están las normas internacionales del sector público, por supuesto está el código de ética, que es de aplicabilidad para todos los países miembros de IFAC, y está finalmente lo que es el tema de las leyes y sanciones. Entonces, hoy por hoy, las leyes en los países se están enmarcando. No sé el caso en este momento de El Salvador, si la ley de ustedes está actualizada, pero es que lo que realmente deberíamos nosotros estar haciendo es emigrar hacia una ley actualizada que incorpore todos estos elementos. En Panamá en este momento, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la modificación de una ley del contador que implica un reto muy importante, y es que es trabajar gremialmente. Si nosotros no logramos la unidad de los organismos, de los colegios, trabajando conjuntamente en un gremio, difícilmente nosotros podremos lograr estos objetivos que se nos exigen. Posteriormente, otro aspecto que rige la profesión en cada país es el código de ética vigente para cada uno de ellos. Desearíamos poder decir que en los 120 países donde se analizó el código de ética, o lo que se tenía a nivel de ética, desearíamos poder decir que hay algo implementado. En el caso de Panamá, por ejemplo, si bien es cierto está avanzado en muchos otros aspectos, tengo que decir hasta con un poco de pena que el código de ética de IFAC no está adoptado. Existe todavía un código de ética del año 1974. O sea,
Esto nos pone hacia atrás, en donde nosotros deberíamos estar apuntando y cubriendo aspectos éticos normativos a nivel de adopción de marcos de referencia. Las estadísticas del IFAC que dicen que de esos 120 países donde IFAC hizo su análisis o tomó de base la información para trabajar en el código de ética que se está impulsando, solamente un 61% está adoptado en los países y un 39% de los países que aportaron aún o están en proceso de adopción o simplemente no están adoptados. Sí se ha hecho un camino, sí se ha logrado una meta, porque 61% es un porcentaje interesante, sin embargo todavía tenemos un trabajo que hacer. En cuanto a las entidades relacionadas con la profesión contable, es indiscutible mencionar a la Federación Internacional de Contadores. Básicamente es el organismo global de la profesión, la cual sirve al interés público, que busca fortalecer la profesión. ¿Y para qué? Para apoyar en el desarrollo de las economías sostenibles, las economías internacionales. A su lado está, así lo veo yo, la Asociación Interamericana de Contabilidad, que básicamente es el brazo ejecutor de la IFAC en nuestros países. Trabajan mancomunadamente IFAC y AICEC para impulsar las mejores prácticas para la profesión. IFAC está en 21 países, tiene 21 países miembros, está compuesto por 67 organismos representados y se dedica básicamente a unir a todos los contadores de América, promoviendo la elevación constante de la profesión. Existen también entes normativos locales. Esos son muy propios de cada país. En el caso de ustedes, pues está lo que es el Consejo de Vigilancia, que es el ente normativo rector de ustedes. En el caso de Panamá le llamamos lo que es la Junta Técnica de Contabilidad, que es la que no solamente emite las licencias, sino que norma todas las leyes y regulaciones a nivel de la profesión. Y si hay que hacer algún tipo de adopción de normas, por ejemplo, de las normas internacionales de información financiera, de las NIAS o de las NIF, o en esta instancia también la de las normativas gubernamentales, pues se hace a través de la Junta Técnica de Contabilidad. Entonces, es